El día de hoy hablaremos de la reacción de Esaú al engaño de Jacob. Quizás este pasaje podría englobar una pregunta. ¿Valoro yo el propósito y la voluntad de Dios para mi vida? Porque Dios tiene un propósito para la vida. Y vamos en esta tarde ya, a continuar meditando en la vida de Jacob y de su familia. Ya hemos hablado del engaño de Jacob y un poco de Isaac y Rebeca. El domingo pasado se trató estos temas, el anterior también. Hoy hablaremos acerca de Esaú y su reacción al robo de la bendición. Así que vamos a leer el pasaje allí en Génesis 27, 10 versículos, del 30 al 40. Vamos a leerlo y vamos a entonces a meditar en lo que la palabra de Dios nos tiene hoy para nosotros. Génesis capítulo 27, versos 30 al 40. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que te fortalezcas, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. En esta mañana continuaremos, como decíamos, meditando en la vida de Jacob y su familia. Y hoy hablaremos acerca de Esaú y su reacción al robo de su bendición, como hemos leído, pero antes de llegar ahí, primero recordaremos brevemente a qué bendición nos referimos. Primero, primer punto, quisiera que pensemos en la bendición que resulta o representa participar en el plan de Dios. Isaac es heredero de la bendición dada a su padre Abraham. Ustedes saben, Isaac era hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el hijo que nació de Sara siendo una mujer estéril. Bueno, Isaac es el heredero de la bendición dada a su padre Abraham, cuando le dice Dios de ser Isaac sería parte del plan redentor de Dios para todas las naciones. Y esto es importante resaltar porque siempre se habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac.
Ahora, es importante resaltar en primer lugar que Dios llamó a Abraham con un propósito y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y así fue. A través de su descendencia, Dios nos dio su palabra, la Biblia, su mensaje, esa maravillosa carta de amor para nosotros. Por medio de esa palabra bendita que vino a través de su descendencia de Abraham, ahora podemos conocer a Dios. Podemos conocer el corazón de Dios, el pensamiento, el carácter de Dios. Podemos conocer su voluntad, sus promesas, sus profecías y además su obra redentora. Miren ustedes todo lo que implica el hecho de que Dios llamó un día a Abraham con un propósito. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces nos llegó a través de la descendencia de Abraham, Dios nos dio su palabra, la Biblia, por medio de ella hemos podido conocer a Dios, sus promesas, sus profecías y su obra de redención por medio de Cristo. Además, por medio de la descendencia de Abraham vino el Mesías, Jesús, nuestro Salvador. Y como dice la palabra, la salvación viene de los judíos. Y Jesús fue un judío, por medio del cual llegó la salvación a todos, hombres, mujeres, judíos, griegos, gentiles, tú y yo. Ahora, Isaac, el hijo de Abraham, tuvo dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. Normalmente el mayor debía recibir la bendición de la primogenitura para liderar la familia, recibir doble herencia y seguir la línea de descendientes y formar esa gran nación prometida. Ese era el plan de Dios. Normalmente esto debió ser así. Pero, pero, Dios escogió a Jacob para formar la nación de Israel. Y esto es interesante, hermanos, porque aquí vamos a darnos cuenta que hay un Dios que tiene un propósito, que tiene un plan, que ha trazado nuestra vida, que nuestra vida no es el resultado del azar. Tu vida y la mía se encuadran dentro de un plan perfecto, dentro del propósito de Dios. A veces uno puede pensar que nuestra vida ha sido una casualidad. Uno podría pensar que nuestra vida es un error de cálculo de papá y mamá, pero no es así. Nuestra vida tiene una razón, un propósito ya definido por el Dios que nos ha creado. Y entonces Dios escogió a Jacob para formar la nación de Israel. Dios eligió al mayor, no al, perdón, al menor, no al mayor. Eligió al menor, Jacob, no al mayor, Esaú. Y lo hizo antes que nacieran. Y eso se lo dijo Dios a Rebeca, que el mayor serviría al menor, como una profecía. ¿Se acuerdan que tratamos esto? Y Dios quiso que sea Jacob, con sus 12 hijos varones, para dar origen a las 12 tribus de Israel. Debemos entender, queridos hermanos, que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano. Él decide con quién hará su obra. Él decide. Él elige. Él llama, como lo hizo con Moisés, con Jeremías, con Sansón
y con cada uno de los personajes que uno puede descubrir en las páginas de la Biblia. Dios elige, Dios llama y Dios espera. ¿Qué espera? Obediencia. Dios espera obediencia de nuestra parte cuando Él llama, cuando Él elige, cuando Él traza un plan. No como Saúl, ¿no? El rey Saúl, que siendo elegido para ser rey, desobedeció a Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Escogió a otro, a David. Y dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tremendo. Entonces, en realidad, todos tenemos un propósito para Dios y su obra. Hermano querido, si tú has pensado en algún momento que tu vida no tiene propósito, no tiene sentido, quiero hoy decirte que eso no es verdad. La Biblia dice que todos tenemos un propósito para Dios y para su obra. Recuerda, Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esa es la primera ley del plan de salvación, ¿no? Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Un plan maravilloso para tu vida. Y su voluntad es buena, siempre y cuando nos sometamos a ella. Y si nos sometemos a ella, pues entonces vamos a poder disfrutar de la bendición de Dios, de la bendición de Dios. Dice Pablo en Romanos 12:1 de que la voluntad de Dios, en 12:2 dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y uno puede decir, y cuando me pasa algo malo, cuando sufro adversidades, cuando atravieso por el valle de sombra y de muerte, ¿cómo puede ser la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Sí, mi hermano, porque Dios tiene planes, propósitos, porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos a simple vista. Entonces, si nos sometemos a la voluntad de Dios, podremos ser ricamente bendecidos. Por eso debemos reconocer la importancia de aceptar la voluntad divina. Es importante, hermanos queridos, reconocer la importancia de aceptar la voluntad de Dios. Hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos no toman en cuenta la seriedad de conocer la voluntad de Dios en todos los ámbitos de la vida. La voluntad de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que debemos ser en nuestra vida, cómo comportarnos, está aquí en la palabra de Dios. Pero también Dios tiene una voluntad expresa para las cosas que hacemos cada día. Por ejemplo, si Dios quiere que yo emprenda un desafío, ¿estás seguro si es la voluntad de Dios? ¿Le has preguntado? Qué importante es depender de Dios. Qué importante es tener la luz verde de Dios, la aprobación de Dios. Y aceptar la voluntad de Dios y su importancia es un requisito fundamental para no ir en contra de ella, como lo hizo Isaac y Esaú. ¿Por qué decimos Isaac y Esaú? Porque Isaac, sabiendo algunas cosas del plan de Dios para sus hijos, no los toma en cuenta. Y luego vamos a ver cómo Esaú tampoco toma en cuenta la voluntad de Dios. Pero también es importante aceptar la voluntad de Dios para esperar en ella y no tener que mentir, robar, como lo hizo Rebeca y Jacob. Curioso, ¿no? Finalmente la voluntad de Dios iba a cumplir, pero ni Rebeca ni Jacob supieron esperar en ella. A pesar que Dios había hablado por profecía a Rebeca. Y vimos hace 2 domingos
todo el plan de intriga, de mentira y este plan siniestro para engañar a Jacob, perdón, a Isaac, porque no supieron esperar en la voluntad que ya Dios tenía claramente diseñada para el descendiente de Isaac. Ahora, he querido empezar con esta introducción porque es muy importante tener claro que la bendición tan grande que existe de participar en el plan de Dios, entendiendo que Dios llamó a Abraham con un propósito, que Dios escogió a Jacob para formar la nación de Israel y la importancia que tiene de aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida y poder entonces tener vidas plenas, abundantes y en donde podamos ver que Dios nos está guiando. Reconocemos, tenemos como tan importante la voluntad de Dios en nuestra vida. Preguntémonos. La voluntad de Dios para mi vida en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mis futuros proyectos, en cuanto a lo que quiero desarrollar. Le he preguntado a Dios qué es lo que Dios quiere hacer a través de mi vida a lo largo de este tiempo de vida que Él me ha dado. Son preguntas que deberíamos hacerle a Dios y no lanzarnos al vacío sujetos a nuestra propia prudencia. Cuidado. Ahí en Proverbios capítulo 3 se nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Esaú? Vamos al tema ya de Esaú. La reacción de Esaú es la de un hombre que se ve engañado, traicionado, estafado, no una, sino varias veces. Podemos comprender sus sentimientos, ¿verdad? ¿Cómo es cuando te sientes traicionado, engañado, estafado? ¿Cómo es tu sentimiento? Puede ser un sentimiento de rabia, de rencor, de revancha. Podemos entender sus sentimientos, pero no podemos aceptar su conducta ni aprobarla. Porque a veces uno puede decir, bueno, pues sí, entiendo, y lo que hizo pues fue justo, ¿no? No, mis hermanos. Podemos entender sus sentimientos, pero no su conducta. ¿Cuáles fueron sus sentimientos? Bueno, dolor y amargura. Como cualquier persona le podía suceder, dolor y amargura. Pero Esaú solo culpa a Jacob, pero él olvida, Esaú olvida que vendió su primogenitura por un plato de comida, un guisado de lentejas. ¿Te acuerdas? Él olvida que él vendió, o sea, él no es que lo estafaron, no, él vendió su primogenitura por un plato de lentejas, un guisado de lentejas, y lo hizo con juramento, que era solemne en la época de Jacob y Esaú. Lo hizo con juramento. En realidad, como dice la Biblia, Esaú menospreció la primogenitura. No la tomó en gran estima, la menospreció. Él vino hambriento, Jacob estaba guisando unas lentejas y él negoció su primogenitura por satisfacer un apetito temporal. Interesante detalle, ¿no? Porque muchas veces echamos por la borda la voluntad de Dios por satisfacer apetitos temporales.
Y esto sucede muy a menudo, hermanos. Nos pasa a todos. Podemos despreciar, menospreciar la bendición de Dios por satisfacer un apetito temporal. Esaú, el hambre, y menospreció lo más grande, la bendición eterna de Dios. Y esta es la realidad del mundo, hermanos queridos. El mundo vive tras lo temporal, tras lo de aquí y ahora. El secularismo postula el aquí y el ahora. El mañana no importa. Y renuncia a la bendición eterna de Dios, de una salvación tan grande en Cristo, por simplemente satisfacer lo temporal, el deseo de los ojos, la vanidad de la carne, el deseo de sentirse bien. Terrible. Esaú es ese prototipo de hombre que menosprecia a Dios y su bendición por satisfacer lo temporal. Ahora, Esaú tiene dolor y amargura, pero solo culpa a Jacob, pero no mira otros aspectos que ya hemos revisado hace un instante. Y se lamenta y suplica una bendición para él. Y lo hemos leído ahí, le dice, Padre, ¿no tienes algo más para mí? Quizás Esaú con el tiempo recapacitó, pero ya nada se podía hacer. Y en vez de dejar que el dolor lo lleve a recapacitar y reconocer, a pensar, a pesar de todo, la voluntad de Dios y también su culpa, ¿qué hace Esaú? En vez de de tener una actitud de arrepentimiento, de humildad, una actitud de cambio, ¿qué hace Esaú? Decidió actuar con maldad, como mucha gente suele hacer. Con revancha, con maldad. ¿Y qué hace entonces? ¿Cómo reacciona Esaú? Reacciona con una conducta inmoral. Y miren lo que pasa, ¿no? Él quiere vengarse. Y vemos que sus deseos de matar al hermano, en el verso 41, ahí, luego de lo que hemos leído, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué cosa. Él esperaba matar a su hermano, primero que muera su padre. Pero no solamente esta conducta inmoral se ve al querer el vengarse de su hermano Jacob, sino que también eh, se revela con desobediencia e irrespeto a sus padres. Y miren ustedes lo que hace. Miren el 28, 8 y 9. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Qué hizo Esaú? Se rebeló con desobediencia e irrespeto a sus padres, tomando mujeres de Canaán que ni su padre y madre aprobaban. Y entonces el Nuevo Testamento lo describe como fornicario. Tremendo. Y hermanos queridos, esas pueden ser las reacciones ante el no reconocer cuando nos desvinculamos de la voluntad de Dios y somos víctimas de esas consecuencias.
Al contrario, en vez de volver en humildad a Dios y reconocer nuestra rebeldía, nos rebelamos más y podemos tener conductas como las de Esaú, querer vengarse de su hermano Jacob y empezar a tener conductas inmorales, rebelándose a la tutela de sus padres y queriendo causarles más dolor y con desobediencia y respeto toma mujeres que ellos no aprobaban. O sea, imagínense, o sea, la decadencia de la rebeldía va más allá y lo hace con premeditación clara. Vio asimismo Esaú que las hijas de Jacob parecían mal a Isaac su padre y lo hace como diciendo, como no me vas a bendecir, bueno, acá te la mando. Y a veces hacemos así y nos rebelamos contra Dios, lejos de reconocer nuestra parte de culpa. Es terrible. En vez de enmendar una situación, nos llenamos de orgullo y actuamos peor, con intencional maldad. Y no solo se hace daño a uno mismo, sino que a los que uno ama. Pero ese es el corazón torcido del hombre. Así somos todos, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, es cierto, más adelante, cuando uno lee la vida de Esaú, su biografía, con el pasar de los años, Esaú aprendió. ¿Y cómo aprendió? Pues su cambio se vio años después. Esaú se dio cuenta que no estaba haciendo bien. Y entonces su cambio se vio años después, cuando se reconcilia con su hermano. Cuando uno va a Génesis 33:4, por ejemplo, y dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Ahí vemos a un Esaú que en el tiempo aprende, reconoce que se equivocó, que la amargura lo llevó a desencadenar una decadencia en su vida. Dejó él entonces Esaú en el tiempo la amargura y lo perdonó a Jacob. Y miren lo que trae eso. Miren, hermano, esto es bien importante. Miren lo que trae la actitud de Esaú, que Dios lo prospera a Esaú. Miren 33:9 y 10. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, se lo dice a Jacob, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no. Yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. ¿Qué tal? Qué lindo, ¿no? Esaú lo prosperó Dios cuando Esaú cambió su corazón. Aunque no tuvo la bendición del primogénito, Dios también lo prosperó. Hermanos, esto es tan importante, tan tremendo. Y veamos finalmente las bendiciones que no debemos menospreciar. ¿Qué bendiciones no debemos menospreciar? La conducta de Esaú ha sido usada como advertencia a los que asisten hoy a las iglesias y hoy en el Evangelio. ¿Cuánta gente asiste a las iglesias hoy? Y hoy en el Evangelio una y otra vez. Esaú, advertencia para todos. Miren ustedes lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos. En el Nuevo Testamento, ahí, Hebreos, después del libro de Santiago. Perdón, antes del libro de Santiago. Hebreos 12:15 al 17. Miren lo que dice Hebreos 12:15 al 17. Dice, ¿estamos? Mirad bien,
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Ahí está hablando de lo que hizo Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, Esaú es una advertencia para todos. Él sabía de la bendición dada a su abuelo Abraham, pero la menospreció. Y acá, hermanos queridos, para hoy, para nosotros, mensaje de Dios para nosotros. Cuidado con menospreciar lo sagrado. Cuidado con menospreciar lo sagrado. Tremenda advertencia. Segundo, Esaú tomó decisiones cuyas consecuencias ya no pudo cambiar. Entonces, cuidado con las decisiones que tomamos hoy, sea de acción u omisión. Decisiones de acción o decisiones por no dejar de hacer algo o de dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Omisión. Todas ellas tienen consecuencias presentes y eternas y algunas de ellas no pueden enmendarse. Si bien es cierto, el Señor nos perdona, el Señor nos, en su gracia, pues, pero hay cosas que no se pueden enmendar. Cuidado con las decisiones que tomamos hoy. Pero también tenemos que tener cuidado con rechazar la gracia de Dios. Dios ofrece hoy perdón al pecador si se arrepiente y confía en la obra de Cristo. Eso ofrece el Señor hoy. Ahora, si has escuchado el Evangelio, si asistes a la iglesia y una y otra vez, pero aún no te has rendido a Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador, ¿por qué prefieres seguir tu propia voluntad o seguir los placeres de este mundo, satisfacer lo temporal, tus deleites temporales, tus apetitos temporales? Pues querido hermano, amigo que me escuchas, estás menospreciando como Esaú la gracia de Dios, prefiriendo un plato de lentejas, que es un apetito temporal, antes que a Dios y la vida eterna que se te ofrece gratis, por gracia, por medio de la fe. No tienes que hacer nada. ¿Cuántas veces, no? Mira, no basta con hacer una decisión por Cristo. Mucha gente viene al Señor, a la iglesia, pasa adelante, toma hora, pero no ha hecho a Jesús Señor de su vida. ¿Qué es, qué es hacer de Cristo Señor? Es sujetar, someterme a Él y darle el señorío, el control de toda mi existencia. ¿Y por qué no lo hacen, Señor? Porque primero están satisfaciendo lo temporal. Están prefiriendo un plato de lentejas, satisfacer apetitos temporales, dejando de lado lo eterno. Ahora, pero ese ofrecimiento un día acabará. Por eso es tan importante tener cuidado de rechazar la gracia de Dios ahora, porque ese ofrecimiento acabará un día y no habrá más oportunidad. La Biblia dice que la bendición del perdón en Cristo se recibe en esta vida. No hay purgatorio, no hay segundas oportunidades. Jesús advirtió que allí será el lloro y el crujir de dientes.
O sea, no hay tal cosa como que, bueno, ya si yo me muero, veo cómo me arreglo ahí más allá, ¿no? Hay un intermedio, eso no dice nada, la Biblia nunca lo ha dicho. Por eso el Señor dice, hoy es el día de salvación, no mañana, mañana no sabemos. Entonces, qué importante es que valoremos todas las bendiciones de Dios. Querida iglesia, querido hermano, ¿valora las bendiciones de Dios? Mira, Dios nos bendice de muchas maneras. No desaprovechemos lo que Él nos da. Por ejemplo, nos da su palabra, nos da la iglesia, nos da los hermanos en la fe, una familia de fe, nos da una familia natural, nos da el tiempo, nos da recursos, educación, nos da un trabajo, nos da salud, tantas cosas que nos da Dios. Son las bendiciones que Dios nos da de tantas formas. Y a veces, hermanos queridos, somos tan mal agradecidos. Nos quejamos por lo que no tenemos y no damos gracias por lo que sí tenemos. Somos así, todos, me incluyo, hermano. Y tenemos que aprender, porque Dios nos bendice de muchas maneras. Nos ha dado su palabra. Hermano querido, Dios se ha revelado en su palabra. ¿La lees? ¿La estudias? Nos ha dado la iglesia, la familia de la fe, donde puedes crecer, donde puedes soportar, donde puedes llevar la carga de unos y los otros pueden llevar las tuyas. Te ha dado hermanos, te ha dado una familia, te ha dado el tiempo, los recursos, la educación, el trabajo, la salud. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios? ¿Le das gracias a Dios por eso cada día? Es un privilegio. Otra gran bendición de Dios es un privilegio ser parte de la obra de Dios. Hermano querido, ser parte de la obra de Dios es una tremenda bendición y privilegio. Hemos sido elegidos en Cristo para cumplir una misión. El Señor te escogió un día, te conoció en la eternidad y en el tiempo te llamó a ser su hijo. Tú eres un hijo de Dios por un propósito definido de Dios. Y Él te llamó, te escogió para que cumplas una misión. Entonces, sirve al Señor, testifica, colabora, ora, involúcrate en la obra de Dios. No puedes ser un ajeno, no puedes ser un espectador en la tribuna, porque el Señor te llamó con un propósito. Si eres creyente, no descuides la bendición de participar de los planes de Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? No descuides el privilegio, la bendición de participar de los planes de Dios. ¿Conoces los planes de Dios? Están escritos en la Biblia. Que tú seas un testigo de Cristo, que tú seas alguien que sirva al Señor, alguien que esté dispuesto a dar más allá de lo que el Señor te está pidiendo. Él te ha dado la vida con un propósito, con un para qué, y te ha salvado para que seas parte de su obra, no para ser un espectador en la tribuna. Unos serán llamados a ser misioneros, pastores, otros serán llamados a servir con sus dones en la iglesia del Señor, otros a ser testimonio donde están allí, en donde los ha puesto Dios, ser luz en medio de las tinieblas con una vida de integridad, ejemplar, de santidad. Seamos bendecidos haciendo la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado, hermanos. No eres fruto de un error de cálculo. Dios ha diseñado tu vida. La Biblia dice que tu embrión, mi embrión, vieron sus ojos. Ja, ahí está. ¿Cómo estás demostrando de manera práctica que valoras las bendiciones de Dios? De manera práctica, piénsalo, piénsalo.
¿Qué reacciones están provocando en ti y en tu estilo de vida y en tus relaciones interpersonales y en tu vida privada e íntima? ¿Qué reacciones están desembocando, desencadenando el hecho de que valoras de manera práctica las bendiciones de Dios? En tu servicio al Señor en la iglesia, ¿estás invirtiendo de tu tiempo para servir al Señor? Y así usando los dones y talentos que Él buenamente te ha otorgado para su gloria y el cumplimiento de la misión aquí en la tierra. ¿O estás solamente inmerso en tus propios temas personales, en tus propios negocios, en tus propias eh, actividades, olvidando que el Señor te salvó con una razón de ser? Que seas un testigo suyo, un siervo suyo. Y Dios no te está pidiendo grandezas, te está pidiendo de ti, de tu tiempo, algo que tú le puedas dar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué de tus bienes? Los administras reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Juan el Bautista dijo, nada hemos recibido que no nos haya sido dado del cielo. ¿Reconoces eso? ¿Reconozco eso? Todo proviene de Dios y solo de Él. ¿Y qué de ti que me escuchas, que aún no has decidido por Cristo y hacer de Jesús el Señor de tu vida? Vives rechazando la más grande bendición que jamás deberías rechazar, que es la salvación que Jesucristo ganó en la cruz a tu favor. Jamás deberías rechazar esa bendición de tener una vida con propósito, con sentido, una vida que no tenga que ocultar nada, una vida de paz, una vida que se proyecte a la eternidad, donde no tengas nada que deberle a Dios. Esa es la bendición que jamás deberías rechazar. ¿Qué de ti? ¿Le entregarás tu vida a Jesús? ¿Le harás Señor de tu vida? Ojalá que sí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta tarde ya te damos gracias por tu palabra desafiante, totalmente desafiante. Y Padre, gracias porque nos hablas con tanta claridad y has dejado en tu palabra estas verdades para que nosotros las tomemos muy, muy en cuenta, para que no vivamos desapercibidos de tu voluntad, para que no vivamos sin tener en cuenta lo importante que es estar en el plan tuyo, la bendición de participar en el plan tuyo. Que no olvidemos de reconocer todas las bendiciones que tú nos has otorgado. Que no olvidemos, Señor, que tú eres ese Dios que diseñó nuestra vida, que trazó un plan para nuestra vida y que nos ha rescatado de las tinieblas a tu luz admirable para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, bendice a esta tu iglesia, bendice a tus hijos y bendice a todo aquel que escuche este mensaje, esta reflexión. Y Padre, si alguno aún no le ha hecho Señor de su vida a Jesús, en este día pueda decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida, quiero que seas Señor de mi vida y quiero que tú me des una nueva vida y me des esa realidad de saber que yo tengo un propósito por el cual tú me creaste. Señor, oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, amada iglesia.